En esta audioclase, nuestro tema de hoy es los choques en la escritura. Cuando hablamos de choque, técnicamente estamos diciendo que cuando algunas partes de las letras chocan con otras, generalmente las del renglón superior con las del renglón inferior. A veces en casos especiales chocan entre las mismas letras, pero eso ya entraría dentro de una palabra, en una misma línea, pero eso ya entraría en el tema de la superposición. Entonces, cuando hablamos de choques, estamos encuadrando, que siempre es importante que lo hagamos, dentro de qué aspecto gráfico se encuadraría esta temática. Bueno, esta temática se encuadra dentro del aspecto orden. Una de las relaciones, esto tiene que ver, afecta, digamos, a la distribución del texto. ¿Por qué? Porque tenemos que una parte de la letra del renglón anterior invade el renglón posterior. Hemos hecho un trabajo especial en este caso que se relaciona con una tipificación. Básicamente, en la grafología tradicional, uno habla de choques en un sentido general, diciendo, bueno, que estas zonas de interferencia entre partes superior e inferior del renglón se relacionan con confusión o con falta de claridad. He tratado de profundizar, tomando en cuenta los aportes del psicoanálisis a la lectura más inconsciente de determinados signos. ¿Cómo podríamos pensar este tema de los choques? Bueno, sabemos que de base siempre que hay un choque hay un conflicto. Por eso muchas veces, no siempre, pero en general suelen darnos bastante información, podemos precisar qué tipo de, qué contenido tiene la palabra que choca con la otra palabra que choca. Otra cuestión también importante es ver la cantidad. El módulo de esto es que no tiene que haber ningún choque. Y esto no necesariamente a veces tiene que ver con el espacio reducido entre línea y línea, ni tampoco con el espaciado, aunque en general una letra con un espaciamiento adecuado va a tener menos posibilidades de chocar. Pero cuando las tendencias inconscientes están activas, no importa la estructura, va siempre a tratar de expresarse. En este caso, en la letra que ustedes podrán después ver con detenimiento, tenemos unas jambas o partes inferiores de las letras. Así llamamos a la G, a la parte inferior de la G, la J, la Z, etc. Choca con la parte de abajo del renglón. Pero no solamente choca, sino que excede. Fíjense que la longitud excede casi a veces, por ejemplo, en la línea superior del gracias, llega casi 2 líneas abajo. Así sucede también con la Y. Entonces, podemos clasificar a los choques según las zonas que chocan. Entonces, hay 3 posibilidades. Que la zona inferior choque con la zona media, o la zona media con la zona inferior del renglón anterior. En este caso hablamos, la zona inferior se relaciona con el ello y con los aspectos más inconscientes, la zona media con el yo y los aspectos más conscientes. Tomando en cuenta la temática de cada zona, la zona media relacionada con el yo psicoanalíticamente, con los aspectos conscientes, desde la teoría de la personalidad, se relaciona con los aspectos emocionales. Y la zona inferior relacionada con el ello y con los aspectos más inconscientes, con todo lo que hace a los aspectos materiales, sensuales, sexuales, a las necesidades materiales y biológicas. Por lo tanto, cuando encontramos un choque que privilegia este tipo de confrontación entre la zona media y la zona inferior, podemos decir que hay conflictos entre lo que el yo puede satisfacer y el apremio y las necesidades inconscientes e impulsivas que pugnan por satisfacerse. Esto obviamente genera un estado de tensión y de irritabilidad en el sujeto. Por eso entonces tenemos varios trabajos para hacer aquí. Cuando hacemos una metodología del análisis de los choques, lo que hacemos es ver cuánta cantidad de choques, esto nos va a dar la intensidad del conflicto para el sujeto. ¿Qué tipo de palabras? Esto puede aportarnos una información extra. ¿Y qué tipo de zona choca? Y agregamos un tercer trabajo que es si el choque es de interferencia, cuando solamente se juntan pero no se superponen, si invade el renglón anterior o si solamente lo toca. Después podrán ampliarlo en el material escrito.